hermoso comienzo de clases nuevamente acá en la provincia de Santa Fe. La verdad que han tocado unos 15 días muy lindos para la provincia en general, para que los chicos y los padres puedan disfrutar un poquito de estas vacaciones de invierno, que se han terminado y hemos vuelto a la cruel realidad. Muy buenas, ¿cómo andamos, Silvi? ¿Todo bien? Hola, muy buenas tardes. No lo tenemos a Agustín para vos, hoy. Para vos y para toda la audiencia. Agustín, sí lo tenemos vía Meet, lo vamos a saludar si ya está, porque Agustín está en Buenos Aires, que esta tarde va a participar de una charla en el marco del aniversario del matrimonio igualitario, una charla que está organizada por la Juventud del Instituto Patria, y él va a ser parte de este evento junto a dos compañeros también relevantes en la historia del matrimonio igualitario, como es el periodista Franco Torquia y como la compañera Rashid, así que va a estar presente ahí. Y bueno, vamos a estar saludándolo para hablar y para hacer el análisis correspondiente a los temas de la semana. Exactamente. Antes de arrancar el programa vamos a recordar las redes sociales, en Blue RTV, en el YouTube. Pueden seguirnos, pueden ver ahora el programa en vivo, empezar a comentar, tirarle algún saludito a Agustín, que está lejos en este momento, pero que lo tenemos cerca acá, como siempre, tratando de analizar un poco la realidad política argentina. Y bueno, y de paso también un saludo para nosotras dos, ¿no? Que estamos acá haciendo el aguante firme, como corresponde, de todo lo que ha sucedido. Bueno, Agustín, ¿andás por ahí? ¿Estás cerquita o estás lejos? Estoy acá conectado, escuchándolas. Me gustaría que me digan si me reciben bien o más o menos. Fuerte y claro, perfectamente. Bueno, como decía Silvia, no puedo estar hoy en el programa en forma presencial. Estamos vía esta conexión porque hoy a las 18 horas voy a participar en una charla que se da en el Instituto Patria con motivo del 15º aniversario de la promulgación de la ley de matrimonio igualitario, que sin duda fue un hito en cuanto a lo que significa la ampliación de derechos en la Argentina, y que está muy bien que celebremos, que recordemos, porque lo cierto es que nunca hay que creer que las cosas o que las conquistas del pueblo, que lo que significan tener nuevos derechos, están absolutamente cristalizadas. Siempre hay fuerzas de la reacción que lo que hacen es generar condiciones para tratar de quitarte esos derechos que en algún momento se consiguieron, y por eso es bueno la actividad que se realiza el día de hoy, y que por eso me ha hecho que hoy esté en Buenos Aires, porque a las 18 horas empieza esa charla. Así que, bueno, celebramos este 15º aniversario de la promulgación del derecho del matrimonio igualitario, y lo cierto que lo que no celebramos absolutamente para nada es lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Lo que pasa fundamentalmente desde el punto de vista económico, con todas las situaciones que se están viviendo, que a veces, yo lo decía ayer en el vivo que hago por Facebook y por Instagram, a veces uno tiene noticias parcializadas, ¿no? Tienes noticias de un lado, tienes noticias del otro, y en la vorágine de noticias, y como todos estamos siempre roleando las noticias, al no poder compactarlas, no poderlas ponerlas todas en el mismo tiempo, en el mismo lugar, tienden a perder el impacto que eso generan. Y yo quiero hablar hoy un poquito sobre la situación socioeconómica, sobre el estrago que está haciendo la política que está llevando adelante el presidente Milei desde el punto de vista de la vida diaria y la vida cotidiana de los argentinos, y su impacto por sobre todas las cosas en el sector industrial. Y digo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, Lumilagro. Lumilagro es la fábrica histórica de termos, el termo clásico que utilizábamos los argentinos con esa cápsula de vidrio en forma interna. Le abrieron las importaciones absolutamente. Entonces, ¿qué hizo Lumilagro? Cuando le abrieron las importaciones, dejó de fabricar una parte, dejó de fabricar el termo que fabricaba, y la misma empresa es la que importa
termos, pero ya esos termos importados no nos importan desde la Argentina, sino que lo importan, no es que se hace con trabajo argentino, sino que se hace con trabajo fundamentalmente trabajo chino. Es decir, cada vez que compremos ahora un termo de Luz Milagro, le estaremos pagando el salario a un trabajador chino. Entonces, los trabajadores de Luz Milagro, que eran una empresa de 200 trabajadores, quedaron reducidos a 130 trabajadores, perdiendo 70 trabajadores sus puestos de trabajo por una decisión que no tiene que ver con el consumo interno, sino por una decisión que tiene que ver con una política de importación que baja los aranceles y que afecta directamente a algo que se fabricaba en la Argentina. Petroquímica Río Tercero. En Río Tercero, Milei creo que ganó con el 70% de los votos. Bueno, Petroquímica es una de las fábricas más importantes, de las industrias más importantes que existe en Río Tercero. Yo tenía ayer que habían perdido su trabajo 125 trabajadores. Uno de los oyentes que participaba del vivo me dijo, bueno, son 254, después me aclaró que fueron en 2 etapas, pero para una población relativamente chica, como la población de Río Tercero, 254 trabajadores que han perdido su trabajo, es de un impacto realmente enorme, y de todo lo que significa el entramado productivo asociado a petroquímica, entre ellos fabricaciones militares de Río Tercero. Industria Seco es una industria que está en la zona de Rosario, y en Rosario, que dedica fundamentalmente al área eléctrica, son los que fabrican los grandes generadores, ha despedido tiene 30 despidos. Coteca, que es una empresa textil, 80 suspendidos. Toyota tiene paralizada su producción hasta el 29 de junio, es decir, paraliza todo su proceso productivo. Planean despedir, esto ya es estatal, 1.500 trabajadores del INTA y vender el 50% de las tierras que tiene el INTA, ¿no? En Escaña, en Tucumán, bueno, hoy recomenzaron la producción, pero tenían suspendido los 520 trabajadores que estaban en Escaña, en Tucumán. Vaca Muerta, hubo una reunión la semana pasada de todos los secretarios generales de los gremios involucrados en la actividad hidrocarburífera, en la actividad petrolera, planteando una cuestión de alerta, porque los niveles de inversión en Vaca Muerta empiezan a discontinuarse, y prevé que en los próximos meses la actividad no va a ser tan potente como lo venía haciendo. Entonces, la situación social empieza a mostrar su cara más cruel, o una de sus caras más crueles, que es la pérdida de puestos de trabajo. Seguramente en los próximos indicadores oficiales esto se va a ver reflejado, aunque siempre existe una pequeña trampita, digamos, ¿no?, en las estadísticas oficiales, que es que el trabajador en relación de dependencia, al poco tiempo de ser despedido, se inscribe como monotributista porque o bien tiene un emprendimiento propio o bien empieza a prestar servicios de alguna manera. Entonces, en el global te aparecen como argentinos con trabajo, pero el trabajo que tiene el monotributista es de mucho menor calidad, de mucho menos ingreso del trabajo que tiene un trabajador en relación de dependencia. Entonces, este escenario está siendo provocado fundamentalmente por decisiones de la política económica que empiezan a impactar en los niveles de actividad económica y generan estas situaciones. ¿Cuáles son las decisiones? Primero, la baja del consumo y del fortalecimiento del mercado interno. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que, independientemente de que tenemos una tendencia a la baja de la inflación, más allá de que uno puede discutir que el peso de los servicios, es decir, luz, gas, agua, alquileres, transporte, no está lo suficientemente ponderado en la totalidad en la fórmula que se utiliza para medir la inflación, sino que tienen menos peso de lo que tenía
de lo que efectivamente tiene, pero aunque uno diga que tiene una inflación del 1,5%, 1,6%, 1,8%, y si tu salario crece solamente el 1%, que son las paritarias que está convalidando el gobierno, claramente hay una pérdida del poder adquisitivo del salario. Es más o menos lo mismo que tener una inflación del 30% y que te aumenten el salario el 15%. Hay una pérdida del poder adquisitivo del salario. Entonces hay menos plata en el bolsillo de los argentinos, hay menos consumos o hay consumos diferentes que generan esta situación de parálisis y que afecta fundamentalmente a todo lo que significa el sector industrial que fabrica productos para ser consumidos en la Argentina. Primer punto. Segundo punto, el tipo de cambio. El tipo de cambio te afecta doblemente. Primero porque las importaciones entran más fáciles y segundo porque te es más difícil exportar. Nosotros tenemos toda una industria, las manufacturas de orígenes industriales, que tienen fundamentalmente dos destinos, Brasil y Chile. Bueno, no están exportando nada y los hechos están a la vista. Los chilenos vienen a comprar a la Argentina, los brasileños vienen a comprar a la Argentina, los argentinos viajan a Chile, o a Brasil, fundamentalmente porque este tipo de cambio artificialmente claramente no competitivo hace que los productos argentinos sean excesivamente caros y no tengan el mercado externo necesario. Entonces, en el año 2024, en donde la situación no era tan aguda, o en el 2023, la balanza comercial con Brasil era superavitaria por nosotros, ahora es superavitaria para los brasileños. Es decir, los argentinos compran más productos brasileños que los brasileños que compran productos argentinos, a pesar de ser el mercado argentino mucho más chico que el mercado brasileño. Entonces, el segundo punto que tenemos de que por qué se genera esta ola de despido y baja de la actividad económica es fundamentalmente por el tipo de cambio. Tercer elemento, bueno, esta idea que tiene el gobierno de que todo lo importado, todo lo que se fabrica afuera es mejor, es de mejor calidad que lo que se fabrica en la Argentina. Entonces han eliminado todos los aranceles para los productos importados. Los productos importados entran a menor precio. Probablemente muchos de esos productos importados en la industria textil, o como en el caso de Un Milagro, están hechos con trabajo esclavo y te generan una distorsión en los procesos productivos que se puedan realizar aquí en la Argentina. Es decir, que todo esto que está pasando no está pasando mágicamente, sino que está pasando porque hay una política económica que está destinado fundamentalmente en ese camino. En el medio de todo esto hay un hecho que a mí me parece importante destacar, que es la ausencia del presidente, ¿no? Uno podría decir hoy tranquilamente, como decíamos, esa película que decía ¿y dónde está el piloto? Bueno, ¿y dónde está el presidente? ¿No? El presidente ha aparecido en las últimas semanas, casi diría en el último mes, desde que Cristina Fernández de Kirchner ha sido injustamente privada de su libertad, en el último mes en contadas apariciones. Apareció en la Bolsa de Comercio, apareció en eso fue abierto, en una reunión privada en la Sociedad Rural y en otra reunión en el Jockey Club, más, para decirlo, en todas las reuniones, en las dos últimas reuniones acompañadas solamente por la hermanísima, esto genera fundamentalmente un impacto en donde pareciese que la Argentina no funciona, en donde el presidente está dedicado a determinadas cosas que no tienen que ver en forma directa con la vida de la Argentina, la economía de la Argentina. El vocero económico es el ministro Caputo, que además es un mal vocero. Cada vez que comunica genera más intranquilidad en lugar de llevar mayores niveles de certeza. Pero lo otro que también pasa es que cuando el presidente habla no hay ninguna repercusión. Es como que el presidente le habla a la nada misma. No tiene la voz del presidente hoy la misma fortaleza que tenía el año pasado y en años anteriores, en donde
el presidente concentraba gran parte de la discusión política en la Argentina por las cosas que hacía, por las cosas que decía, por las decisiones que tomamos. Entonces los argentinos estamos hoy solamente, pues este gobierno solamente está sostenido por el acuerdo que tiene el gobierno con el Fondo Monetario Internacional y la posibilidad de encontrar alguna martingala que les permita seguir acumulando dólares para llegar a las elecciones intermedias con una inflación baja, que es el único activo que puede expresar el gobierno desde el punto de vista político y desde el punto de vista electoral. Además, le empiezan al gobierno a llover una cantidad de denuncias que afectan claramente otro de los atributos que el gobierno tenía al principio de su gestión, que era su transparencia, ¿no? Este es un gobierno absolutamente oscuro. Acordémonos, empezamos el año con el caso Libra, después aparecieron las valijas que no fueron controladas en la aduana, y ahora conocemos que el presidente de la Cámara de Diputados, 3 días antes de asumir como presidente de la Cámara de Diputados, le transfirió su empresa de seguridad a su hermano, que también fue diputado nacional hace algunos años atrás, y que esta empresa tiene un contrato de 4.000 millones de pesos con el Banco Nación Argentina. Es decir, si uno analiza los lugares donde visita el presidente y analiza que gran parte de su gabinete está dedicándose a hacer negocios, por sobre todas las cosas, o tener negocios con el Estado al cual venían a destruir, claramente tenemos un gobierno que uno podría decir que más casta, un gobierno que más casta no se consigue, porque es un gobierno que tiene todos el sesgo de ser un gobierno que llega al Estado con el discurso de que va a destruir el Estado y que utiliza el Estado para fortalecer sus propios negocios. Entonces, como no les alcanza todo esto, como no les alcanzó el caso Libra, como no les alcanzó, como parece que no les alcanzan los contratos que tiene el presidente de la Cámara de Diputados o su hermano en la empresa que anteriormente él era el socio gerente, o las valijas que pasaron, que no sabemos qué contenían porque la aduana no las revisó, han decidido avanzar en el proceso de privatizaciones con la privatización de AISA. Una barbaridad, quiero decirlo con absoluta claridad. AISA, el agua, es considerada un derecho humano básico, el acceso al agua, por parte de las Naciones Unidas. En todas las cartas y los documentos sobre los derechos humanos, el agua es considerado un derecho humano básico. Al ser considerado un derecho humano básico, no puede estar en manos privadas, porque los privados lo único que buscan es su propia rentabilidad. No buscan mejorar el servicio, sino que buscan su propia rentabilidad. Entonces, con los privados, lo que vamos a hacer es tener cortes de servicios porque uno no puede pagar el agua. Seguramente van a suprimir la extensión de las redes de agua, porque lo que van a buscar es que el mismo caño de agua brinde una mayor cantidad de usuarios, le da una mayor rentabilidad. Entonces, y eso está fundamentalmente en los grandes centros urbanos, no en los centros, en las poblaciones rurales. Digo, se entiende, ¿no? Si un caño por el donde pasa el agua tiene 100 usuarios, ese caño es mucho más rentable que un caño en donde tenés un solo usuario. Digamos, ¿no? Porque tenés que hacer una inversión enorme para llegar a alimentar a un solo usuario. Entonces no hay, ni va a haber, en un proceso de privatización, cualquiera sea la empresa que la agarre, una mirada que contemple este tipo de cuestiones. Van a empezar con los casos sociales, bueno, todo ese verso que tienen los liberales, fundamentalmente para tratar de seguir maximizando su tasa de rentabilidad. Así que yo espero que ese proceso de privatización tengamos la suficiente fuerza política y parlamentaria como para impedirlo. Habida cuenta además que ya tuvimos una empresa privatizada, que creo que se llamaba Aguas Argentinas, que estaban los franceses. Cuando llegó Néstor al gobierno y le impidió seguir manteniendo las tarifas dolarizadas, agarraron y se fueron
y nos tuvimos que hacer nosotros cargo del Estado para seguir brindando el servicio de agua fundamentalmente en Cava y en el cono urbano. Pero dije que en una de las reuniones que tuvo el presidente de la Nación fue con la mesa de enlace con motivo de que en estos días creo que se inaugura la muestra de la sociedad rural argentina, ¿no? Primer punto, todos dicen que el presidente actual de la sociedad rural argentina está esperando terminar su mandato para asumir como ministro de Milei. Por lo tanto, debe estar más preocupado en su futuro personal que en defender los intereses del sector agropecuario. Dicen que allí, bueno, además del reclamo histórico que tiene la mesa de enlace sobre la cuestión de los derechos de exportación, hablaron de la cuestión logística y de los costos de la logística en Argentina. La Argentina es un país que tiene un costo de logística importante, porque no somos un país chiquito, somos la 8ª superficie del mundo, y en para muchas producciones regionales, o inclusive economía, agricultura a gran escala, alejada de puerto, el costo de la logística es más importante que inclusive que los derechos de exportación. Ahora, ¿qué significa el costo de la logística? Significa poner arriba de un camión tu producción y llevarla a puerto. Si en el camino te encontrás con una ruta llena de pozos, que se te rompe en la cubierta, se te rompe el eje o el semieje de alguno de los camiones, y además llegás más tarde, si terminás gastando más combustible, bueno, todo eso te termina aumentando el costo de la logística. ¿Por qué las rutas están así? Porque el presidente decidió no hacer ninguna obra pública. ¿Y por qué el presidente por qué decidió no hacer ninguna obra pública? Porque dijo, lo van a hacer los privados todavía no lo hicieron, entonces como consecuencia tenemos que llevamos 1 año y medio sin el mantenimiento de ninguna ruta argentina. Que viajamos, los que tenemos por la política y demás, que yo he viajado mucho para el interior de la provincia de Santa Fe, doy fe de esa cuestión y doy fe del peligro que muchas veces, además del costo de la logística, del peligro que significa desde el punto de vista de la propia seguridad de cada uno de los que viajar o transitar en el marco de esa ruta. Pero también apareció un tema que estoy averiguando a ver quién lo metió allí, que es el costo de los alquileres, el arrendamiento. Ustedes saben que en el campo argentino, el campo es un campo tiene tanto rendimiento que genera doble rentabilidad. ¿Cuál es la doble rentabilidad? Rentabilidad del dueño del campo y del que la trabaja, que se llama en los contratistas rurales. Bueno, pareciese ya que hay un enojo bastante importante de los contratistas rurales en la Argentina, fundamentalmente porque el contrato de arrendamiento es un contrato que no dura que dura solamente una campaña, 1 año, y eso hace que si tenés un mal rendimiento, como vos antes de la cosecha, lo que haces es alquilás el campo en quintales de soja. Si alquilás el campo en quintales de soja y tomás un bajo rendimiento por cualquier cuestión, de cualquier tipo de características, seguramente terminás perdiendo y no tenés posibilidad de recuperarle. No pasa lo mismo con el dueño del campo, primero porque tiene un precio fijo y después porque el dueño del campo, si pierde una cosecha, puede ganar en 3 o 4 cosechas seguras. Entonces, para sintetizar, digo, este sector que tanto que tiene un problema ideológico con el peronismo, digamos, ¿no? Porque la verdad es que yo estoy convencido que en las actuales condiciones del sector que está pasando el sector agropecuario, tendríamos tractorazos, cortes de ruta y demás a lo largo y ancho de toda la Argentina. Pero como gobierna el gorilismo, como gobierna el antiperonismo, dicen en voz baja que no están bien. Bueno, yo creo que nosotros en el futuro, y estoy adelantando cosas que creo que hay que hacer, nosotros tenemos que retomar esa bandera de una ley de arrendamiento. Me voy a ir al pasado, hace
17 años atrás, cuando fue el tratamiento de la 125 en el año 2008, también estaba para tratarse una ley de arrendamiento que después los propios sectores de la mesa de enlace le quitaron el apoyo para que no se trate, que no se lleve adelante. Nunca más hay ley de arrendamiento en Argentina. Y lo otro que el gobierno, o nuestro gobierno, nuestro espacio político sí tiene que tener en claro y tiene que decir, es plantear que los niveles de retención que tiene hoy el sector agropecuario, los niveles de derecho de exportación tienen que estar segmentados. No puede ser que un gobierno nacional y popular, el pequeño productor pague lo mismo que el productor, y eso tiene que ser, lo hicimos en este momento con Cristina, con economía, y tenemos que volver a hacerlo. Bueno, se nos corta un poquito de la última parte, se nos cortó un poquitito la comunicación, ahí parece que tenemos un poquito de interferencia. Gran análisis hiciste de toda la situación económica de la República Argentina, de las decisiones, de las últimas decisiones del gobierno nacional. Entendemos que te tenemos que liberar para poder seguir trabajando allá, así que vamos a seguir acá, fiel al trabajo. ¿Está Agustín para saludarlo o se nos fue? Ah, bueno. No estoy acá. ¿Estás ahí? Bueno. La última parte, Agustín, se escuchaba con alguna interferencia, pero como dice Virginia, un análisis completo de la situación, de lo que está pasando el país, también con un aporte sobre lo que hay que hacer, que me parece fundamental en esta etapa, no solamente de hacer un historial de las cosas que ya pasaron y de las que ya hicimos, sino salir con propuestas y con ideas nuevas para volver a captar a toda esa población, a todos esos argentinos y argentinas que necesitan de propuestas para avanzar en un país diferente a este que tenemos hoy en día. Y con respecto a eso, Agustín, quería compartirte esto, que seguramente lo viste, que es una encuesta que salió ayer de Suban Córdoba, que un poquito la ato a lo que vos habías hablado la semana pasada de la encuesta de Atlas, Intel, donde la gestión de Milei tiene un 56,8% de desaprobación contra un 42,8%. Como que esto que vos decís, que ya las políticas económicas de Milei se van haciendo sentir en los argentinos y las argentinas, ¿no? Exactamente. Bueno, es exactamente así. Lo último que decía, ¿ahora me reciben bien? Sí. Bueno, lo último que dije, que decía, era que lo que se recibió por interferencia era que era necesario, cuando volvamos al gobierno, un gobierno nacional y popular, tiene que hacer una diferenciación en los derechos de exportación que pagan los grandes grupos económicos, las grandes extensiones agropecuarias con el pequeño productor, digamos, ¿no? Entonces hay que segmentar los derechos de exportación, cosa que en algún momento hicimos y yo creo que hay que volver a hacer. Bueno, lo que dice la encuesta de Suban Córdoba es claramente así. Tiene otro párrafo también ahí esa encuesta, que cuánto creció el antimileísmo, que hay más del 50% de argentinos que se consideran claramente antimileístas, así que me parece que va en el sentido de lo que decíamos la semana pasada sobre la encuesta de Atlas Intel. Por lo demás, decir que el lunes que viene vamos a estar allí, comprometidos como siempre, y desearles un buen programa y saludarlo y pedirle disculpas, que salúdenlo de parte de mía a Edgardo Carmona, que es nuestro invitado de hoy, y pedirle disculpas por no poder compartir el espacio del Grito de Corazón junto con él. Nos vemos el lunes que viene. Chau, chau. Chau, así será. Le vamos a pasar tus saludos. Bueno, gran análisis recién de la situación económica, para aportar unos datitos más respecto de las encuestas que veníamos charlando, uno de los medios de comunicación más importantes de Argentina, uno de los más leídos, por cierto. Salió una de las encuestas también elaborada por D'Alessio, Iroli y Berenstein, donde afirman que obviamente la mayoría de los argentinos está muy preocupado por el recorte del poder adquisitivo que se tiene al día de hoy, y tienen que elegir entre comer y cuidar su salud, porque por supuesto no alcanza hoy en día el salario para poder hacer absolutamente todo y cubrir las necesidades básicas de todos los argentinos. Así es. Bueno, vamos a ir a un corte. En el próximo bloque va a estar con nosotros Edgardo Carmona, que es secretario general del Sindicato de Prensa de la Ciudad de Rosario, para hablar de varias cosas, de la violencia política que ejerce el gobierno de Milei contra la prensa, contra algunos periodistas, de lo que pasa particularmente en la Ciudad de Rosario
y en la provincia de Santa Fe en relación al trabajo de la prensa, y una propuesta que están llevando a la Constituyente para garantizar el derecho a la libertad de expresión dentro de la nueva Constitución. Así que vamos a un cortecito y volvemos. Un largo viaje al desierto cruel, tus ojos verdes, oasis para mi ser. La ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad, pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta ves. Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy agotando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Seré un apostador, el cero siempre girando alrededor. Ya no creo en el azar, nada más todo esto tenía que pasar. Gracias caja de empleados, propina especial. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta ves. Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy apostando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. No creo en el azar, nada más todo esto tenía que pasar. Gracias caja de empleados, propina especial. Bueno, segunda parte acá de Un Grito de Corazón, y para poder conversar sobre algunas cuestiones que veníamos hablando hace unos minutitos nada más, quiero recordar las redes sociales, Un Grito de Corazón 2025 en Instagram, puede además vernos y seguir y escribir en Blue RTV. En este momento estamos saliendo en vivo en el YouTube de Blue RTV. Y quiero agradecer a todos los que vienen escribiendo, además arrancamos por uno de los compañeros que obviamente nos halaga, qué linda dupla la de hoy, bueno, muchas gracias. Y bueno, a todos los otros que han escrito respecto de lo que ha estado charlando recién Agustín sobre la situación económica argentina. Y bueno, vamos a presentar al invitado de hoy, ¿te parece? Así es. Bueno, está con nosotros Edgardo Carmona, como lo dije anteriormente, secretario general del Sindicato de Prensa de la Ciudad de Rosario. ¿Cómo andas, Edgardo? Bien, preocupado. Con muchos problemas. Antes que nada te dejo el saludo de Agustín, que no puede estar hoy acá, está en Buenos Aires. Pero retribuíselo, gran compañero. Lo dijo en vivo, así que te lo trasladamos. Gracias. Para empezar, varias acciones... Nunca me olvidé que fue el único que puso la cara cuando estábamos en la marcha frente a la capital. Cuando todavía era del grupo Billy Manzano. Exactamente. Y estábamos peleando ahí. En el acampe famoso. Así es, duró varios días. Así es.
Sí, sí. Como todo también, no en esa instancia, pero bueno, hay algunas situaciones lamentablemente que se repiten, ¿no? Es como un déjà vu. Se repiten y agravadas. Y agravadas. Bueno, Edgardo decía, varias acciones del sindicato de prensa de cuales queremos hablar en el marco de esta violencia política que ejerce el gobierno nacional contra la población en general, contra los trabajadores, contra los discapacitados. Pero Milei ha elegido puntualmente también a los periodistas y a la prensa en particular como, digamos, un lugar a donde hacer, digamos... Hoy están maldades. en la mira. ¿A dónde golpear? Sí, es así, lo hemos denunciado, lo hemos planteado a nivel local, a nivel nacional, junto con otras organizaciones, hemos marchado. El gobierno, somos una de las minorías, de las tantas que él elige, para castigar, para golpear, los discursos de odio, la violencia, que en este caso también se ha trasladado a una violencia física, porque hay algo inédito. Primero, la brutalidad con lo que lo plantea, digamos, no odiamos lo suficiente a los periodistas, dice el presidente de la Nación. Hay que odiar a los periodistas. Cuando en cualquier democracia moderna, en cualquier país avanzado, el pilar de la comunicación es uno de los pilares fundamentales para darle densidad a la democracia, ¿no? Asegurar el flujo informativo es fundamental en sociedades complejas para que la gente pueda elegir. Bueno, él elige silenciar, y elige desde la violencia en un sesgo bien fascista, eliminar los disensos, generar concentración, eliminar la posibilidad de opinar. Y además no solamente ataca al periodismo, sino que ataca a todo el periodismo, pero también especialmente se ha enseñado que eso es muy interesante, dependerá de un análisis de varios interdisciplinarios, a periodistas de derecha, digamos, periodistas que hacen periodismo, que uno puede estar en otros lugares ideológicamente, pero periodistas de La Nación, del diario La Nación, que es de bastante más calidad que el canal de La Nación. Algunos de ellos también comparten la pantalla de La Nación más, periodistas los cuales castiga sin distinción de ideología, digamos. Lo que no se permite este gobierno es la crítica, el disenso y que se pueda poner sobre la mesa algunas cuestiones que no están funcionando, digamos, ¿no? Por ejemplo, Pagni denuncia el tema de los servicios de inteligencia, Pagni denuncia las valijas que entraron ilegalmente, Alconada Mon también, digamos, son tipos críticos dentro de la forma que está llevando este gobierno adelante sus políticas y lo castiga, ¿no? De hecho, a los que no están con él ya nos ha titulado izquierda, zurdo de mierda, gusano, ensobrado, y que hay una cuestión, otro día leí un artículo muy interesante, que en el fascismo europeo uno de las adjetivaciones que empezó a hacer rutina era al enemigo asimilarlo con cucarachas, gusanos, ¿no? Como para desnaturalizarlo, deshumanizarlo, para hacerlos víctimas del ataque. Así que a nivel nacional muy preocupados, y digo que no solamente verbal, sino que físico, porque en las marchas... El ejemplo más extremo de Pablo Grillo. No, y en las marchas nos eligen como enemigos. Yo no recuerdo desde la dictadura para acá que los periodistas hayan tenido que pedir equipamiento antigás, chaleco, ir como si fueran a un frente de batalla, ¿no? Una cosa increíble para un proceso democrático que además tiene un montón de denuncias internacionales planteadas y de muchos organismos internacionales que lo han hecho notar, ¿no? Edgardo, es el panorama que nos toca. Es el panorama nacional. Ahora ustedes han hecho un pedido de audiencia tanto al gobernador Puyaro como al intendente Hapkin, también acá en la provincia de Santa Fe, porque, digamos, hay algunas señales de autoritarismo en estos lugares también, ¿no? Para esta parte del territorio. En eso estamos realmente muy preocupados. Además, este pedido no surge solamente de lo institucional, porque nosotros hayamos tenido la lucidez de hacerlo, sino que en las asambleas que venimos haciendo en los medios de comunicación aparece permanentemente el reclamo de los compañeros que son censurados, las notas son levantadas. Si alguien transita redes se va a dar cuenta de la cantidad de denuncias y enojos que hay en función de que notas aparecen y desaparecen, de distintos tenores. Casi yo diría que este es un clima inédito. Yo no recuerdo. Siempre hubo tensión entre los medios de comunicación y los poderes. Todos los poderes, el económico, el político, siempre hubo tensión. Pero yo no recuerdo así una relación tan complicada y de subordinación de la información en función de los intereses sectoriales. Yo no lo recuerdo. ¿Cuál es la respuesta de los dueños de los medios?
Que en Rosario, vamos a decir, no son tantos. No son tantos, Porque, es preocupante. lamentablemente, Me parece ¿no? que a los dueños de los medios han ido a los medios como un negocio económico financiero y no como un deber social, digamos, ¿no? Yo creo que el otro día lo discutíamos en una asamblea con un compañero muy joven, me decía, bueno, pero son una empresa privada. No. Los medios de comunicación tienen un rol social que cumplir, tienen excepciones impositivas, el Estado lo ha considerado eternamente como fuente de información, fundamentales para la democracia, han tenido exenciones impositivas importantes que me parecen bien en función de apuntalar la diversidad, la pluralidad, el federalismo. De hecho, una de las directrices fundamentales cuando se debatió la ley de medios, en la cual solamente los medios grandes no participaron, este es un síntoma interesante, sí participaron aquellos grandes medios nacionales cuando la dictadura los llamó a discutir la ley de radiodifusión a la salida de la dictadura. Ahí sí participaron. Se distribuyeron papel prensa, se distribuyeron algunos sectores interesantes de poder, pero no participaron increíblemente en el marco de un gobierno democrático que los invitaba a discutir una nueva ley de medios absolutamente necesaria y pendiente en nuestro país, ¿no? La que se dictó fue medio triturada a golpe de decretos, está vigente algunos de sus artículos, pero que no se cumple ninguno. Hoy la desregulación es fatal, y la desregulación en un mercado es salvaje, gana el más grande, se traga lo más chico y concentra la información haciendo que los discursos aparezcan únicos, sin matices, que es el estado en el que estamos. O sea, los grandes medios han abandonado la disputa de sentido, se alinean por interés económico. Entonces, es muy peligroso. Porque y los medios comunitarios, que siempre fueron la contrapata de todo eso, digamos, están totalmente diezmados, sin subsidio, tratando de no tienen un peso, no hay manera de poder trabajar así. El otro día participamos de una asamblea en la puerta del ENACOM, que estuvimos todas las organizaciones que tienen alguna relación con los medios comunitarios, exigiendo el pago de los subsidios del FUMECA, que recaudan, pero la plata no sabemos a dónde va y no se la dan a los compañeros que tienen esos medios, a los cuales se la está haciendo cada vez más difícil sobrevivir. Bueno, es una forma de asfixiar el disenso, otra de las tantas formas de asfixiar el disenso. Entonces, yo creo que este clima de época hace que los medios hayan renunciado a su obligación. Yo sostengo que si hay algo revolucionario en este momento es informar. Opina cualquiera. Yo creo que darle a la gente información dura de lo que está pasando y cada uno pueda analizar y después decidir en función de esa información me parece muy importante. Y yo creo que esta política del gobierno de ensuciar la cancha, maltratar a los periodistas, tiene que ver con eso, tiene que ver con esto de hacerlos poco creíbles, de fomentar este tema de las tribus que se dan en las redes, de yo creo, yo no creo, más allá de esto no es una creencia, acá la información es contar lo que pasa, más allá del enfoque editorial, ideológico, digamos. A ver, si hay un semáforo en la esquina y hay un choque, yo lo puedo ver de distintos ángulos, lo que no puedo negar es el choque. Yo puedo decir, tuvo la culpa uno, tuvo la culpa el otro, no funcionaba el semáforo, sí funcionaba el semáforo, lo que no puedo negar es que haya un choque. En este acceso a la información, mencionabas que, bueno, hoy en día, el acceso a la información para un periodista es fundamental precisamente para poder informar y lo indispensable son las fuentes. Acceder a todas esas fuentes. Hoy en día, en la provincia de Santa Fe, ¿cómo lo ven los colegas? ¿Cómo lo ven los periodistas? Porque muchas de las fuentes no son tan accesibles. ¿Hay algún tipo de persecución? ¿Hay algún tipo de traba para poder acceder a las fuentes? ¿O se puede acceder sin ningún tipo de problema a eso? Mirá, ahí hay un tema que nos va a ligar con lo que viene después del artículo 11. El acceso a la fuente tiene que ver, en lo que hace al Estado, con una ley de acceso a la información pública, que en esta provincia es absolutamente limitativa. Por eso lo rechazamos en su momento, lo planteamos. No solamente el periodista. La información no es mía, no es del periodista, es de la gente. Es pública. Está en cabeza de la gente. Por lo tanto, el acceso a la información tiene que ser libre y sin ningún tipo de cortapisa ni de condicionante. No tengo que demostrar interés legítimo para acceder a la fuente, porque el interés legítimo es indemostrable, por lo tanto, nadie te da ningún acceso a la información. Y el acceso a la información es para los tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, sin restricciones. Todos los organismos deben tener transparencia. Absolutamente. Eso es en cuanto al acceso a la información genérico. Lo que vos a lo mejor también me querés preguntar es si hoy entre la prensa y el poder político hay fluidez. No. Hoy hay sumisión.
porque básicamente hay interés económico. Entonces, esto es lo inédito del momento. Yo hace mucho que trabajo en los medios. La palabra sumisión es dura. Es así. Es durísima. Es un negocio. Es un negocio, exactamente. Es un negocio. A ver, sumisión tal vez dura, pero es un negocio de partes. A los dos le conviene, los dos lo cumplen, ¿no? El que paga siempre tiene más fuerza que el que recibe. Entonces, digamos, siempre, yo desde que recuerdo, cuando entré a trabajar en los medios, siempre hubo tensiones, siempre en las redacciones había una discusión. Pero el periodista estaba en la calle, había un interés por discutirlo. Hoy en día las redacciones se achican, esta excusa de que con las tecnologías se puede reemplazar, no. El trabajo en la calle es indispensable. Una cosa es la información que me manda el gobierno provincial o el gobierno municipal y otra cosa es la información. Lo que me mandan ellos es propaganda. Y yo como medio tengo la obligación de chequearlo, ir a la fuente, consultar y elaborar. Lo que pasa es que ese periodismo es un poquito más caro y acá, si vos transformás los medios en un negocio financiero y lo único que te interesa es cuánto recaudás, es posible que no hagas periodismo. Edgardo, en el marco de la Convención Constituyente, la semana pasada ustedes hicieron presente y justamente lo que hicieron fue presentar un proyecto de ley para incluir, digamos, o garantizar de alguna manera la libertad de expresión dentro de la nueva Constitución. Sí, queremos que en la Constitución de la provincia de Santa Fe esté reflejada los nuevos estándares que a nivel internacional hoy rigen el destino de los medios, de los periodistas y de la información. Hoy nadie duda que la información es un bien social que está en cabeza de la gente, es lo que se llaman derechos de tercera generación y que eso tiene que estar resguardado por el Estado. El Estado debe tutelar, así como debe tutelar la salud pública, debe tutelar la educación pública, que iguala, la información también iguala. La información también iguala. Entonces, para nosotros es muy importante que el artículo 11, donde hace 50 años atrás, no me acuerdo bien cuánto hace de esta Constitución, estaba muy difuso, para nosotros es muy importante que figure la libertad de expresión como un bien fundamental, el derecho a la información también, el respeto al honor y a la intimidad de las personas que no tienen cargos públicos también. Yo no puedo ir a fotografiarte la foto típica del sanatorio, el tipo está... Sí. Bueno, respetar la intimidad de las personas también. La distribución de la publicidad oficial también, porque son plata de todos los santafesinos que el gobierno distribuye y eso tiene que estar legislado. O sea, que hay varios puntos que son... Generalmente eso es discrecional, ¿no? Por supuesto. Bueno, y sería bueno que en todo caso, si es discrecional, lo podamos ver y sepamos a quiénes y por qué. Y eso es el acceso a la información pública, ¿no? Exactamente. Sí, que yo creo que ahí hay varios ejes. Una de las cosas que más me llamó la atención de lo que es un síntoma de época, dentro del proyecto que presentaron, es prohibir la apología del odio. Tener que dejar explicitado en un artículo de la Constitución que tenés que prohibir la apología del odio es muy fuerte. Es muy fuerte. De esta época. Es muy fuerte en esta época porque yo lo decía el otro día, a ver, nosotros somos parte como CTA en el Consejo Económico y Social, tenemos así una silla. Ahí también le presentamos, estuvo la vicegobernadora aquí en Rosario hace unos 15, 20 días y le presentamos también este borrador de artículo 11 que proponemos para la Constitución. Y reflexionábamos sobre esto, ¿no? Es un tema, la comunicación, la información básicamente, es un tema que la clase política tiene que madurar y debatir, ¿no? Por un lado, cuando sos poder, hay pocos gobiernos que hayan intentado discutir una ley como fue la ley de servicios audiovisuales, donde democratice la comunicación. En general, cuando la política se transforma en poder, quiere capitalizar para sí el discurso. Y cuando son oposición, se enojan mucho. Yo creo que un pilar de la democracia es que la información sea veraz. La verdad absoluta no la tienen los periodistas, por supuesto, pero que se pueda publicar en los distintos medios. Por eso es muy importante la democratización de la propiedad de los medios. De la propiedad de los medios, ¿no? Cuando yo era joven discutíamos que Clarín monopolizaba. Bueno, ahora lo tenés a Google, lo tenés a Facebook, o sea, enemigos muchísimo más poderosos que hacen muy importantes negocios y terminan concentrando, y vos leés lo que ellos querés a partir de este tema de la seducción, de los buscadores y qué sé yo. Es para un gran debate, pero solamente se puede dar si entre todos entendemos que la información es un insumo esencial para la sociedad. Esencial para la sociedad. No puede haber tantas disparidades sobre cuál es el futuro del Garrahan.
Nadie debería dudar que el Garrahan es absolutamente indispensable. Entonces, podemos discutir muchas cosas. Lo que no podemos discutir es el desfinanciamiento del Garrahan. Y eso debería quedar claro como información, ¿no? Y así con la universidad y así con tantas cuestiones. Entonces, en este embrollo que se hace, que se discute, todo se oculta. Hay un clima de época también, y en relación a esto que mencionabas del Garrahan me hace muchísimo ruido, porque también clima de época en el que hay muy poca participación social. Y también el gobierno nacional, el gobierno provincial, en general la política hoy en día trata, o por lo menos los oficialismos, tratan de calmar las aguas, de que la gente no salga a la calle a hablar, de que la gente no salga a ningún lado. Pareciera ser que nadie habla, nadie opina, nadie critica. Por eso se silencia. Y el rol del periodista, en definitiva, es también pinchar a la gente. Es agitar. Exactamente, es calentar un poco todo para que la gente pueda salir a manifestarse. En alguna época decíamos, si un programa era exitoso o no, en la semana, ¿qué noticias generamos que tuviera repercusión social? Exacto. Digamos, es así. Yo te voy a decir un tema que es muy interesante, que también es de época, que hace mucho que se aplicó, no me acuerdo si en el gobierno de Bush, ahora no me acuerdo. Uno de sus asesores de prensa planteaba, estaba el debate de si los negros podían o no tomar el colectivo, el transporte público en Estados Unidos, si podían subirse o no y sentarse al lado de un blanco. Entonces, el tipo decía, queda feo que digamos que los negros no pueden subir. Digamos que los blancos tienen libertad para decidir si los negros quieren subir o no. Veamos, es un giro, el hecho es lo mismo, es racismo puro, pero una cuestión es, yo lo presento, de lo negativo y de lo positivo. Y este gobierno ha adoptado esa situación, ¿cierto? Las universidades no sirven, la justicia social es una porquería. Bueno, plantearte desde ahí una revisión de casi todos los paradigmas que teníamos como sociedad. Y me parece que en esa confusión estamos y que los medios son mayoritariamente cómplices. Edgardo, me quedé con esto del pedido de audiencia al gobernador y al intendente. ¿Tuvieron respuesta? Del intendente sí. Hicimos una primera reunión donde discutimos, charlamos sobre nuestro aspecto y quedamos en reunirnos. Ellos se mostraron atentos a poder discutirlo. Nosotros le planteamos así, con esta crudeza que lo estoy planteando acá, con la crudeza que lo planteo, porque digo, no es que vengo a contarlo acá, lo digo en las asambleas, se lo digo a los dueños de los medios, se lo digo al poder político, a todo el que me quiera escuchar en la República Argentina. Hoy es difícil hacer periodismo. Cosa que no debería pasar. Es difícil. No digo que no se puede, porque están los streaming, pero, viste, la fórmula es oscurecer con un bosque, entonces vos tapás. Que alguien que tenga tiempo, mucho tiempo de rastrear y buscar la información, está, porque en las redes está lo nacional, lo internacional, pero tenés que tener entrenamiento, tenés que tener tiempo, y eso en un país que sufre esta crisis económica cada vez es más un privilegio. Exactamente. Tener tiempo para eso. Bueno, entonces, si la información es un privilegio, estamos en problema. Entonces, sí, le pedimos también a Presello, no sé bien cómo se nombra, una reunión la semana pasada, nos dijo que esta semana lo volviéramos a llamar el lunes porque estaban con el inicio de la constituyente, lo entendimos y esperemos que esta semana nos reunamos. Tenemos diferencias enormes en cómo conciben ellos la comunicación y cómo la concebimos nosotros. Y con respecto a la situación salarial de los trabajadores de prensa. No me hagas llorar. Eso te iba a decir, ¿cómo está la situación hoy laboral? La situación laboral va de la mano con el desinterés. Con la actualidad de la Argentina. No solamente eso, con el desinterés de la calidad. Un buen periodismo es un periodismo caro, digamos. Si yo, por ejemplo, Alconada Amón, ¿ustedes cómo creen que le estoy haciendo propaganda con Alconada? Sí, ya lo nombraste varias veces. No, lo nombro, ¿sabes por qué? No, sí, pero es... Porque tenemos diferencias con Alconada Amón enormes en lo pero es un gran ideológico, profesional, ¿no? sobre todas las cosas. Pero hay una empresa que le permite durante 6 meses elaborar una información y cobra por eso. Y acá un compañero se tiene que sentar 6 horas a tipear, recorta y pegue, y no le dan tiempo, y no sale, no tiene instrumento, en la calle la hemos abandonado, no lo bancamos, entonces el nivel del periodismo sufre, y hay tipos muy capaces, Bueno, pero vos le tenés que dar condiciones, le tenés que dar tiempo, le tenés que dar elementos, y cuando eso no pasa, hay solo 2 explicaciones. Una, que la empresa no tiene ningún interés, porque si esa información la complica para sus negocios, o están en la ruina. Pero, yo digo, nosotros
tenemos en Rosario una empresa que no solamente ha comprado medios en todo el país, sino que es uno de los tipos que se propone, de entre los 5 grupos que propone comprar Telefe. Telefe está alrededor de los 80 a 100 Digamos millones de algo dólares. más, propone candidatos. Eso lo hicieron los Eso medios. lo han hecho siempre. Bueno, eso Pero no- ahora es Ahora Sí, es eso, algo más abierto. desde los medios se ha hecho siempre. Yo nunca me voy a olvidar el día que el CEO de Clarín lo miró a Menem y le dijo, bueno, Menem le decía que era presidente y él lo miró y le dijo puesto menor. Y después Escribano condicionando a Kirchner. O sea que te hablo de las dos líneas ideológicas, ¿no? Menem y Kirchner, un grupo de los más importantes de la República Argentina, planteando que ellos van a disputar el poder en serio. Poder real. El poder real. Ya lo dijo en algún momento Cristina, que cuando vos ganás el gobierno, ganás un porcentaje del poder, no el poder. El poder es una disputa permanente. Me acuerdo de Alfonsín, una vez, bueno, yo no sé, ¿me tengo que ir? No, tenemos ya. Me acuerdo una Un vez minutito más. Alfonsín planteando, un periodista le pregunta, bueno, usted sufrió 12 paros, no, me servía, dice. Cada vez que venían los grupos económicos y me decían, me apretaban, yo le decía, están los muchachos en la calle. O sea, hay un poder real, poder fáctico, que condiciona a los gobiernos. Hay algunos que, evidentemente, por algo Cristina está presa, Sí. por resistir políticas de entrega y de coloniaje, y hay otros que son ni más ni menos que mensajeros de ese poder y construyen las políticas como lo está haciendo hoy el gobierno de Milei. Clarísimo, ¿no? Bueno, hacemos clarísimo y te agradezco. No, te yo vamos a les invitar en otra oportunidad Cuando y quieran. seguimos. Cuando haya novedades seguimos del nuevo charlando. artículo en la Constitución Provincial. Sí, digamos, yo te quiero decir esto, breve. A nosotros nos interesa que ese artículo esté. Sabemos que hoy en esta realidad es una enunciación. Digamos, bueno, los compañeros van a decir, bueno, pero eso no va a cambiar nada. Sí, es muy importante que la estructura y más jerarquía de la provincia, que su constitución, figure este derecho. Después habrá que construir las leyes que lo hagan real y el poder popular que lo haga cumplir. No existe. La ley es una foto. Si después vos no tenés la capacidad de hacerla cumplir, evidentemente es eso, una foto. Pero que esté es importante. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Bueno, gracias. Como te dije, lo cerramos con un grito de corazón. Siempre, Lo cerramos con un grito. Lo cerramos con un grito. Hoy no lo tenemos al conductor principal, pero bueno. O sea, el que grita más. Generalmente es el Que grita más. el que le pone más ímpetu. Así que bueno, vamos a invitarte a hacer tu grito de corazón, lo que te salga en este momento. En este momento, después de tantas discusiones con los compañeros, básicamente lo que pedimos es que se termine la censura. El grito de corazón sería información libre, plural y que fluya. Muchas gracias, Edgardo. Virginia. Acompaño del mismo grito. Libertad de expresión en la República Argentina. Bueno, yo voy que no tratamos el tema porque tenemos poco tiempo, pero en reconocimiento a los medios públicos, tan castigados. Nos quedamos con eso. Nos quedamos, ahora, tendremos que viste, hacer un capítulo aparte. Que nombran una nueva interventora. Exactamente. O sea que se viene el ajuste ahí del Bueno, gobierno. voy a hacer aguante los medios públicos y un abrazo para todos los trabajadores y trabajadoras que aguantan todavía y resisten en esos lugares. Un saludo para todos, nos vemos el próximo lunes y gracias a todos los que se han conectado y nos han escrito el día de hoy. No hemos podido contestar los mensajes, pero un gran abrazo para todos. Nos vemos. Saludos. Todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto, guardado